esta computadora y a compartir pantalla. Bien, bueno, hoy voy a compartir una presentación que sería la quinta clase del curso de las redes y el poder, que trata sobre los problemas del socialismo histórico y mostrar de qué manera los problemas históricos del socialismo son problemas originalmente provenientes de la teoría marxista, no solamente de la práctica. Bueno, lo que vimos hasta ahora fueron las 4 primeras clases en las que expusimos el nuevo marco teórico. La clase de hoy iba a ser la tercera clase, o sea, iba a ser la tercera de las clases introductorias para pensar críticamente el marxismo, pero me pareció mejor postergar la crítica al marxismo hasta después de haber planteado una propuesta superadora, sobre todo para evitar las reacciones, no sé, de percibir esta crítica al marxismo como si fuera una crítica al socialismo o a la idea de que el sistema económico actual no está bueno. Bueno, recapitulando lo que vimos hasta ahora, empezamos viendo que el problema científico más importante del presente es el de diseñar un sistema económico mejor que el actual. Vimos y justificamos esa propuesta, tanto de que es un problema científico como de que es el problema científico más importante. Vimos la relación entre la importancia de diseñar un sistema económico nuevo y lo importante para eso, que es tener un modelo de cómo funciona la sociedad, cómo funcionan las personas, qué motiva a las personas, etc. Y vimos que la historia del modelado de los sistemas económicos tiene 3 grandes etapas de desarrollo, de las cuales el marxismo y el liberalismo se corresponden con las 2 primeras etapas, que estas 2 primeras etapas no están preparadas para tratar con sistemas complejos, siendo que la economía es un sistema complejo, la sociedad también, y que en consecuencia tanto el liberalismo como el marxismo están cargados de graves imprecisiones. Y a partir de eso, las últimas 2 clases expusimos un modelo de la historia económica basado en redes. Vimos, por un lado, la forma general del usufructo, en la clase número 3, que muestra no solo cómo funciona la ganancia en las empresas, sino cómo funciona el usufructo en general, en cualquier momento de la historia, y en cualquier situación en la cual existe el usufructo, de cualquier tipo, no solamente económico. Y reinterpretamos el concepto de revolución, la clase pasada, a partir de la noción de cólisis. O sea, pudimos ver que las revoluciones armadas en la historia no fueron el comienzo, sino en general la culminación del desarrollo de los sistemas que triunfarían. Que en general las revoluciones no se llevaron a cabo por sublevación de sectores oprimidos, sino al contrario, sino que se dieron por subconjuntos de redes y sobre todo de líderes de redes con mayor potencial de crecer, o sea que en general las revoluciones las hicieron parte de lo que desde el marxismo sería la clase dominante y no clases oprimidas. Y que los procesos de cólisis muestran el doble filo del aumento de la libertad, porque esos procesos de cólisis que aumentan la libertad sirven también para concentrar muchísimo el poder. Y vimos entonces el sentido histórico de algunas tendencias actuales, por ejemplo, el salario básico universal y la reducción de la jornada laboral, que son procesos de cólisis, vimos la vez pasada, y vimos que también el desarrollo natural del sistema del mercado va a abolir muchas formas de propiedad privada. O sea que la tendencia natural del desarrollo del mercado es a que el propio sector dominante en el sistema actual sea quien abola las relaciones de propiedad privada, o varias de ellas. Y por lo tanto vimos que abolir la propiedad privada no es suficiente, buscar el salario básico universal no es suficiente, que un montón de cosas que capaz de paradigmas anteriores estaban buenas o simplemente buenas, que eran parte del progreso de la historia, de conquistas a partir de la lucha de oprimidos, que en realidad cumple con los intereses de las clases más dominantes y que justamente como el poder se da por liderazgo de redes, si queremos atacar el poder tenemos que atacar esa dinámica. Y lo que vamos a ver ahora es por qué los problemas históricos del marxismo son problemas que vienen de la teoría marxista. Y esto lo vamos a hacer en distintas etapas. En primer lugar, vamos a ver que el autoritarismo es un problema de robustez en el diseño de los sistemas. Después vamos a ver que el materialismo dialéctico, que
que es otro modo de decir el marxismo ortodoxo, opacó problemas de diseño a partir de tres nociones problemáticas que vienen de esa teoría, que son la noción de conciencia de clase, la teoría del valor trabajo y la tesis de que la superestructura, es decir, las cuestiones políticas, ideológicas en una sociedad, están determinadas por las relaciones económicas, eh, y en particular las relaciones económicas entre las clases, y que a partir de haber opacado esos problemas de diseño, vamos a ver que el resultado de la teoría marxista fue que la organización del socialismo se hiciera mediante el sistema soviético y que el sistema soviético lleva naturalmente al autoritarismo. Entonces, que hay una relación entre la teoría marxista como modelo de cómo funciona la sociedad y el autoritarismo del socialismo. Entonces, para empezar, vamos a ver que el autoritarismo es un problema de robustez principalmente. Y para eso, primero vamos a definir qué significa robustez. Algo de esto charlamos en la parte de debate de la primera clase, pero bueno, vamos a volver a tratar. Vimos que los procedimientos se diseñan para ser implementados en sistemas, o sea, es un sistema o alguna serie de cosas cumplen un procedimiento, entonces, cuando se diseña un procedimiento para que lleve a cabo un sistema, por ejemplo, se diseña un sistema económico para que haga la sociedad, al diseñar ese procedimiento, que sería la economía, se asumen ciertas propiedades idealizadas de los sistemas. O sea, por ejemplo, en este caso, de cómo funciona la sociedad. En el caso del liberalismo, se asume que el mercado funciona bien porque los individuos son individuos racionales que procesan la información inmediatamente, etc. En el socialismo, bueno, hay otro supuesto para el sistema soviético. ¿Qué significa que un procedimiento sea robusto? Bueno, significa que sigue funcionando bien, incluso cuando esas propiedades idealizadas no se cumplen a la rajatabla. O sea, yo diseño un sistema, un procedimiento para que lleve a cabo un sistema, asumiendo que ese sistema funciona de ciertas maneras. Bueno, la robustez tiene que ver con cómo funciona el sistema cuando yo me equivoqué en esos supuestos iniciales, cuando mis supuestos de modelado del sistema inicial no eran del todo correctos. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Básicamente, o sea, que algo sea robusto tiene que ver con que se siga cumpliendo una propiedad deseable cuando existe algún tipo de perturbación. Por ejemplo, y esto es un ejemplo muy abstracto, pero imaginemos que tenemos dos botellas, ¿no? Y que la propiedad deseable es que la botella esté en pie, ¿no? Como que esté en posición vertical. Y la perturbación es inclinar 20 grados a la botella. Bueno, si tenemos la botella de la izquierda y la botella de la derecha. Si en el caso de la izquierda yo inclino 20 grados la botella, bueno, la botella va a volver a su posición original, ¿no? O sea, si inclino muy poquito una botella que está de pie de esa manera, tiende a volver a su posición inicial. Ahora, si yo inclino 20 grados la botella de la derecha, se va a caer. En este caso, lo que diríamos es, bueno, para la propiedad de que la botella se quede en pie, en el primer caso es robusta esa propiedad ante la perturbación de inclinarla a 20 grados, y en el segundo caso diremos que no es robusta, la propiedad no es robusta ante la inclinación de 20 grados de la botella. Ahora, para saber si el sistema es robusto o no, o sea, yo tengo todavía una hipótesis de cómo funciona la botella, y de cuándo se caería y cuándo no se caería. Cuando yo hablo de robustez en general, o sea, cuando se habla de robustez en un caso particular, se habla de una propiedad deseable y una perturbación. Pero cuando se habla de robustez en general, se habla de cómo funcionan los errores predictivos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que algo va a funcionar de cierto modo y las cosas no funcionan exactamente de ese modo, ese error predictivo funciona como una perturbación. Es como que, bueno, el sistema viene por acá y de repente se corre a lo que yo creía que el curso que yo creía que iba a tomar. Eso funciona, desde mi punto de vista, como una perturbación. Que un sistema sea robusto en términos generales significa que preserva sus propiedades deseables ante los errores del modelo sobre el que se diseñó. O sea, yo diseño un sistema económico asumiendo que la sociedad funciona de cierto modo, mis errores predictivos funcionan como perturbaciones
y que mi sistema sea robusto significa que funciona bien pese a esas perturbaciones. Por ejemplo, si yo soy maestro en un jardín de infantes y tengo un supuesto que es que los niños son buenos naturalmente y van a tender a colaborar siempre, ¿no? Y lo que quiero hacer es diseñar un sistema para repartir las galletitas entre los niños. Tengo distintas opciones. Una es poner el plato sobre la mesa y que cada niño agarre una galletita cuando le pinte. El otro es, les propongo que formen una fila y que vayan agarrando galletitas. El primero en la fila agarra una galletita y después se va al final. Y otro es avisarles a los niños que hay exactamente 3 galletitas para cada uno. Bueno, si los niños son buenos y colaboran siempre, absolutamente, los 3 sistemas van a funcionar perfectamente. Ahora, ¿qué pasa cuando mi supuesto no se cumple perfectamente? Bueno, eso depende de cómo y cuánto no se cumple. Por ejemplo, si los niños son absolutamente egoístas y siempre, tipo, no tienen ninguna chance de colaborar, ninguno de los 3 va a funcionar. Porque nadie va a confiar en nadie, se va a ir todo rápidamente a una situación desastrosa en la cual nadie confía en nadie, nadie colabora, y aunque yo les diga que hagan una fila o que tengan 3 galletitas en cada uno, la desconfianza es tal que ninguno de ellos funciona y todos se abalanzan contra las galletitas. Si se da perfectamente mi supuesto de modelado, los 3 van a funcionar perfectamente. Ahora, si se da en un rango medio, lo más probable es que, o sea, en la mayoría de las situaciones cotidianas, la primera de las opciones deriva en que todos los niños se abalancen sobre las galletitas, pero que las segundas 2 opciones funcionan relativamente bien. Si yo le digo a los niños, ellos más o menos entre sí hablan como para coordinar la fila. Si uno se cuela, se quejan, entonces se termina yendo al final de la fila. Si les aviso que hay exactamente 3 galletitas, se controlan mutuamente. Entonces, hay una diferencia ahí en cómo yo diseño el sistema y qué cosas asumo de cómo funcionan los niños a la hora de diseñar ese sistema. Bueno, asociando con las 3 grandes familias de modelos, tenemos que la noción marxista basada en clases tendería a creer que los chicos colaboran naturalmente, y la teoría liberal tendería a creer que no van a colaborar en absoluto, porque la noción de individuo racional está más asociada como a esa proyección individualista, mientras que la realidad no es ni uno ni lo otro, ¿no? Es compleja, son complejas las relaciones de colaboración y qué es lo que hace que los chicos colaboren y qué es lo que hace que no colaboren. Bueno, dicho esto, o sea, habiendo definido la noción de robustez, podemos relacionar el autoritarismo dentro de los sistemas económicos con la robustez económica. Hay un hecho, que es un hecho que todas las personas que de alguna manera u otra sostengamos ideas socialistas tenemos que afrontar. Es que todos los experimentos socialistas que duraron más de 5 años fueron autoritarios. Entonces, y esto fue sistemático. Entonces, si algo es sistemático, en general lo que uno debería hacer es explicar este problema de manera sistémica. Si algo se da todo el tiempo, siempre que se dio una revolución socialista, se tendió el autoritarismo, bueno, la primera vez se la podemos culpar a Stalin. La segunda vez capaz también la podemos hablar de Mao, pero ya la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima vez, que en Corea del Norte, que en Cuba, que en Camboya, que en todos lados, el sistema se vuelve autoritario, bueno, ya deja de ser plausible la explicación de que justo las personas que tuvieron el poder fueron malvadas, porque estadísticamente no te da la probabilidad de que haya sido únicamente por una cuestión de maldad, ¿no? Entonces, las soluciones que se proponen, por ejemplo, del trotskismo, de tipo, bueno, hagamos la revolución permanente, estemos atentos a que no se burocratice ni se vuelva autoritaria la revolución, al depositar en las intenciones y en la voluntad humana la solución de este problema, está insinuando que el problema son las intenciones humanas, en lugar de un problema sistémico más profundo con el modo de diseñar la economía que se tuvo dentro de los experimentos socialistas. Pero ahora tenemos otra cosa, ¿no? Otra cosa importante, que es que no todo autoritarismo fue socialista. O sea, tenemos una relación
estadística entre el socialismo del siglo XX y el autoritarismo, pero también tenemos que no todo autoritarismo fue socialismo. ¿Cuál es el rasgo común de todos los autoritarismos en el siglo XX, por lo menos? Que los sistemas se volvían autoritarios cuando llegaban al límite de su robustez. Es decir, cuando las perturbaciones eran lo suficientemente grandes como para que el sistema dejara de funcionar bien naturalmente. En las economías de mercado, esto se dio en los casos específicos en los cuales los niveles de desempleo y el descreimiento o la disputa a las relaciones de propiedad establecidas eran demasiado grandes como para que la economía del mercado funcionara bien y que estaba tambaleándose en riesgo de derrumbarse. Entonces, se traía el autoritarismo como para calmar las cosas, ¿no? Pero en las economías soviéticas y en las economías socialistas hasta ahora, siempre en las economías socialistas de gran escala hasta ahora, siempre se dio el autoritarismo. También es importante decir, bueno, ¿por qué en pequeña escala no se dio el autoritarismo y en gran escala sí se dio el autoritarismo? ¿Y por qué siempre en el sistema soviético y no así en la economía de mercado? Y hay un principio eh, de responsabilidad epistemológica que se llama navaja de Occam, que es que cuando uno ya tiene una explicación de un fenómeno, no tiene por qué, ya tiene un nexo causal, no tiene por qué sumar otro nexo causal que no añade explicatividad. Si ya sabemos que la falta de robustez está altamente correlacionada con el autoritarismo, la idea de que el socialismo es automáticamente autoritario es epistemológicamente irresponsable. Lo que causa el autoritarismo no es el socialismo, entendido como lo venimos viendo en las clases anteriores, sino la falta de robustez. Sigue habiendo un problema, que es por qué siempre fue poco robusto el socialismo soviético, mientras que no lo fue la economía de mercado, ¿no? Y acá está el punto. Las revoluciones que se hicieron desde el socialismo fueron marxistas, por el éxito explicativo de la teoría marxista hasta ahora, ¿no? Pero el materialismo dialéctico opacó problemas de diseño, o sea, hizo que el modo de diseñar la economía socialista ocultara algunos problemas muy importantes para que ésta fuera robusta y que al haberlos ocultado, la economía resultante fue poco robusta y entonces se tendió el autoritarismo. Esto es lo que vamos a ver ahora. Básicamente la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a organizar la economía socialista? Esto depende de cuáles son los supuestos de cómo funciona la sociedad y cuáles son las perturbaciones que se esperen de cómo va a funcionar la sociedad. Pero el materialismo dialéctico tiene tres grandes nociones que son problemáticas para diseñar un sistema económico socialista. Es decir, para diseñar un sistema económico que no es autoritario, pero que no tenga los problemas del actual, que son la extrema desigualdad a la que tiende y la tendencia a la destrucción del medio ambiente. Entonces, estamos en un sistema que está en crisis, que va a destruir a la humanidad, salvo que encontremos uno nuevo, y la alternativa que hoy todo el mundo tiene dentro de su acervo de sistemas económicos disponibles, la alternativa es el sistema soviético, que es autoritario, y que la gente dice, no, bueno, pero no quiero vivir con Stalin. O sea, está bien, no quiero que se muera el medio ambiente, pero tampoco me copa tanto el sistema económico autoritario. Y la gran mayoría de las personas prefiere preservar el sistema actual que tener un sistema similar al de la Unión Soviética. Podemos estar o no de acuerdo con eso, pero es una realidad que la gente en general piensa de esa manera. Las tres nociones problemáticas del materialismo dialéctico son la noción de conciencia de clase, problemático hablar de conciencia de clase, la teoría del valor trabajo es problemático hablar de la teoría del valor trabajo, y una tesis que quizás está más asociada a Engels que a Marx en sí, y en realidad la mención en estas palabras es incluso posterior a ellos, que es la idea de la determinación de la estructura, de la superestructura por la estructura. Es decir, que las cuestiones, bueno, políticas y culturales están determinadas por la relación económica. Y estas tres nociones fueron centralmente cosas que opacaron la necesidad y la dificultad de diseñar sistemas económicos, por un lado, y por otro lado, de alinear los incentivos individuales a los incentivos colectivos. Esto es muy importante. Vamos a ver por qué. Pero bueno, empecemos con la noción de conciencia de clase.
La noción de conciencia de clase se ha formulado de muchas maneras, pero hay un rasgo común en la tradición marxista, o, perdón, no en la tradición necesariamente, sino sobre todo en Marx y Engels y los inicios, que es que a partir de cierto grado de desarrollo de los sistemas económicos, las clases sociales adquieren algo que se llama conciencia de clase. ¿Y qué significa esto? Bueno, a grandes rasgos significa que el grupo de individuos se da cuenta que comparte intereses, o sea que todos ellos estarían mejor si coordinan su actividad, si colaboran entre sí, porque tienen intereses comunes que son también contrarios a los intereses comunes de otros grupos de personas. Entonces que la gente empieza a pensar en términos colectivos y no solo en términos individuales. ¿Qué pasa? Cuando un sistema empieza a tener conciencia de clase, la economía se simplifica y la sociedad se simplifica. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo analizar un sistema de muchísimos agentes, de muchísimos individuos, a partir de menos agentes. Porque ahora el agente de la historia es la clase, no el individuo. Yo puedo pensar el sistema actual como un sistema en el cual existen dos clases, la burguesía y el proletariado. Puedo hablar en términos de, bueno, qué quiere la burguesía, qué quiere el proletariado, y el sistema se me simplifica mucho. Bueno, el problema es que la realidad no funciona de todo de esta manera. Hoy, por ejemplo, no hay conciencia de clase. O sea, si uno piensa, toda la gente asalariada, que para el marxismo debería tener conciencia de clase, hoy está muy lejos de tener conciencia de clase en los términos marxistas. O sea, es poco predictivo. Y hay algo que no está determinado, por lo menos dentro de la primera tradición marxista, y después se trata desde, sobre todo desde los 70 y con Gramsci, con Foucault, se empieza a hablar un poco de cómo se determina la ideología, pero también como medio epicíclico, ¿no? Como lo que decíamos, creo que en la segunda clase hablamos de los epiciclos de Lacan. No se explica cómo se empieza a dar la conciencia de clase. O sea, de hecho, Marx en el manifiesto, cuando está empezando a diagramar estas cuestiones, dice que la conciencia de clase va progresando, que en algún momento hay situaciones que rompen un poco esta tendencia a la colaboración, pero que siempre vuelve la conciencia de clase y se vuelve más fuerte. Pero no estudia los mecanismos a partir de los cuales se da y por qué se alinean los intereses individuales a los intereses colectivos. ¿Qué pasa cuando yo creo que hay conciencia de clase? Bueno, que si yo asumo que la revolución se dio a partir de la clase obrera teniendo conciencia de clase, yo ya estoy asumiendo que toda la clase obrera que tomó el poder tiene ya incorporada la noción de bien común, que ya tiene la conciencia de que su beneficio es el beneficio de toda la clase y entonces que va a actuar en favor del el bien común porque ya lo incorporó. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando yo diseño la actividad económica, si yo tengo que diseñar la actividad económica después, si yo tengo que diseñar un sistema económico, puedo omitir un problema que es fundamental, que es cómo alineo los incentivos individuales a los incentivos colectivos. Vimos en clases anteriores un problema fundamental, que es un problema básico en teoría de juegos, que es, bueno, el dilema del prisionero o las externalidades positivas, digo, y negativas. Cuando ¿qué pasa cuando una persona deja de pensar el bien común? Bueno, si una persona deja de pensar el bien común, le es conveniente tirarse panza arriba, esperar que los otros trabajen y recibir los beneficios de ese trabajo, ¿no? Si yo asumo que ya se da la noción de bien común y la noción de conciencia de clase, no voy a estar diseñando un sistema de reparto de galletitas robusto ante que no se dé justamente esta noción de bien común, que es muy esperable que a veces no se dé. Ahora, si yo omito la cuestión de los incentivos individuales del diseño del sistema económico, es decir, no diseño las reglas de la economía teniendo en cuenta los incentivos individuales, igual necesito regular la situación de alguna manera para que el sistema no colapse. O sea, igual necesito algún modo de lograr que la gente vaya a trabajar a la mañana y que no se quede en su casa descansando. Necesito algo que haga eso. Y si no es un incentivo económico, necesito algún incentivo extra económico.
Y cuando yo regulo las cosas de manera extraeconómica, este mecanismo de control no va a ser explícito, no va a estar diseñado, no va a estar consensuado de tipo, che, el socialismo va a funcionar así. ¿Por qué? Porque si yo no lo diseño, va a ser opaco. Y si, no, y si es opaco, se presta mucho más a que sea malo. Digo, cuando yo no explicito y dispongo para el debate público cómo vamos a controlar o cómo vamos a incentivar que las personas individuales vayan a trabajar y que se alineen los incentivos individuales a los colectivos, porque asumí que todo el mundo va a ser bueno, que todo el mundo va a estar pensando siempre en los intereses colectivos, bueno, el modo de regularlo va a ser algo que no consensué, que no explicité, que no determiné públicamente a la hora de diseñar mi sistema. Y donde yo no pongo atención y no lo hago explícito, lo que gana es el hábito. Donde no se pone atención, gana el hábito. Y el mecanismo de control más fácil de implementar, más habitual, siempre a través de toda la historia fue la coerción. Entonces lo que termina pasando es que como no explicité un mecanismo de control para un problema que asumí que no iba a estar, lo que termino haciendo es no diseñando un mecanismo de control porque estoy asumiendo que la gente no va a tener ese problema y entonces meto un mecanismo opaco de control que justamente al ser opaco no lo discuto y justamente al ser opaco no le presto atención, hago lo habitual es la coerción, que esto fue un rasgo común a todo el socialismo. El segundo problema es la teoría del valor trabajo. ¿Por qué surge la teoría del valor trabajo? Más allá de la utilidad que se le puede haber visto histórica, la teoría del valor trabajo cumple un rol muy particular en términos lógicos al interior de la teoría marxista, que es, que es necesaria la teoría del valor trabajo para poder hablar de explotación entre clases. O sea, esta cuestión de la simplificación de la sociedad que daba la conciencia de clase, que es un requisito también histórico, por lo que vimos que cuando se formuló la teoría marxista estaba atada a la simplificación, porque los modelos que existían eran los modelos simples, no podía tener modelos complejos de la sociedad. Entonces, necesitaba, bueno, por un lado, esta noción de conciencia de clase, que también, digo, forma parte de una necesidad de modelar, ¿no? De simplificar, trae problemas a la hora de diseñar. La teoría del trabajo surge para poder hablar de explotación entre clases sociales. ¿Por qué? Uno puede explicar la noción de plusvalía y la explotación muy fácilmente en una fábrica si apela al sistema de precios. Yo puedo decir, bueno, el dueño de la fábrica paga 200 pesos de salario y pone 100 pesos de insumos y pone 100 pesos en la amortización de capitales o préstamo que tomó para, no sé, comprar las máquinas, etc. Y una vez llevado a cabo ese proceso productivo, vende las zapatillas a 1.000 pesos, con esos 1.000 pesos cubre las máquinas, cubre los insumos, paga los salarios y se queda con, no me acuerdo los números que dije, pero se queda con 500, 600 pesos de ganancia. Bueno, eso es plusvalía. Pero ¿qué pasa con esos 600 pesos de ganancia de plusvalía? La definición a partir de los precios de la plusvalía es abierta, porque depende de un afuera. O sea, yo necesito un afuera un mercado externo a la fábrica en el cual se vendan las zapatillas y se compren los insumos eh, para poder hablar de la explotación en términos de plata que el burgués gana en oposición a lo que gana el obrero. Ese diferencial de ganancia que se considera injusto y todo eso, requiere un afuera. O sea, está definido a partir de los precios y definirlo a partir de los precios requiere que exista un mercado por fuera del sistema que estoy tratando, que es la fábrica. Pero si yo quiero hablar de la plusvalía entre las clases, para hablar de explotación entre estas clases, que son nuestros nuevos agentes históricos, no puedo hablar de precios, porque no habría nada afuera de la relación entre las clases, porque la relación entre las clases ocupa a toda la economía de mercado. Entonces, como no hay nada afuera, necesito alguna unidad de medición de la explotación que sea cerrada, es decir, que no apele a nada que esté afuera. Entonces, la teoría del valor trabajo incorpora la idea de que
la unidad de explotación ya no es la plata o el poder adquisitivo real, sino las horas trabajadas y la producción en términos de horas trabajadas. Esta definición cerrada de la plusvalía es necesaria para poder formular la teoría en términos de clases. Ahora, ¿qué pasa con esta teoría del trabajo? Que cumple un rol específico a partir de, cumple un rol específico para poder formular el modelo como un modelo simple. Esto también trae otros problemas, que es que por un lado no permite diseñar procesos eficientes. ¿Por qué? Bueno, la eficiencia es el valor sobre el costo. Es decir, un proceso es más eficiente cuando se genera más valor con menos costo, o más valor con igual costo, o igual valor con menos costo. Eso mejora la eficiencia. Pero ¿qué pasa? Si el valor es proporcional al costo, es decir, en este caso el trabajo es un costo, ¿no? Es una inversión, y el valor es lo que se obtiene, bueno, si el valor son las horas de trabajo o es proporcional a las horas de trabajo, la eficiencia va a ser siempre constante, porque siempre 10 horas de trabajo me generan 10 unidades de valor. Entonces no puedo diseñar el proceso de manera eficiente. Se pueden pensar alternativas como para poder diseñar, para poder pensar la eficiencia diciendo, bueno, imagino una medida patrón, como se hace, por ejemplo, con la plata, ¿no? Bueno, la plata se va emitiendo moneda, va habiendo inflación, pero yo puedo decir, tengo como medidas patrón que es, bueno, con 10 dólares de hoy, el equivalente a cuántos dólares de los 70 sería en términos de poder de compra. Bueno, se podría hacer algo así diciendo, un proceso es más eficiente si ahora una misma cosa se puede hacer con menos horas de trabajo que lo que se podía hacer en el pasado. Pero esto no resuelve el problema de la eficiencia porque para responder esas preguntas ya tenés que saber cómo se organiza la economía. Porque para poder saber cuánto tiempo de trabajo le toma a la clase obrera de los 70 producir un iPhone, bueno, tenés que saber, tipo, para empezar a responder esa pregunta, tenés que entender cómo son los caminos de producción, qué cosas dependen de qué y cómo se organiza una economía. O sea, entonces, como que no hay mucha solución al problema del diseño de procesos eficientes a partir de la teoría del valor trabajo. También esta teoría del valor trabajo opaca el problema de la organización del trabajo, ¿no? Porque cuando se define trabajo, no sé, Marx mismo aclara que no está hablando de martillar no sé, un yunque al divino botón, sino que se trata de trabajo social organizado y trabajo social inteligente. O sea que ya se asume que cuando se habla de trabajo se está hablando de trabajo que ya fue organizado y que ya está dirigido en un proceso productivo que funciona bien. Y cuando se describe la explotación en el sistema actual, se apela a esta noción de trabajo. Entonces, la solución que se propone, o sea, como el problema se centra solamente en el usufructo del trabajo y no en su organización, que la organización ya se considera existente, entonces el diagnóstico se basa en cómo se reparten los beneficios de ese trabajo y el objetivo, la solución, es simplemente la emancipación del trabajo. Es decir, la solución que se tiene cuando logremos el socialismo, lo que vamos a tener que hacer solamente es emancipar el trabajo y que el beneficio del trabajo pase a los obreros. Pero al haber opacado el problema de la organización al diagnóstico, se opaca el problema de la organización en la solución. Vamos a decir, bueno, el día de mañana, ese trabajo organizado que sea de propiedad pública, pero se opaca ahí el tema de, bueno, está bien, pero ¿cómo vamos a organizar ese trabajo? Y hay una cosa más con la teoría del valor trabajo, que es una idea de que esta teoría predice de alguna manera cómo funcionan los precios en el sistema actual. O sea, cuando Marx distingue valor de uso de valor de cambio, y habla un poco de esta tendencia del valor de cambio a ser proporcional los precios, bueno, esta idea es una idea falsable, ¿no? En cierto sentido falsable, porque la teoría del valor trabajo, esa noción de trabajo es tan abstracta y tan ad hoc que es medio infalsable porque se podría trastocar la definición de valor de cualquier contraejemplo.
Pero de alguna manera es una proposición de decir, bueno, a la larga, los precios en el mercado van a ser proporcionales a las horas de trabajo. Y esta cuestión es problemática por distintos motivos. En muchos casos no es cierto. Por ejemplo, el caso del petróleo, ¿no? El petróleo tiene un precio, es un precio que no depende de las horas de trabajo. O sea, producir petróleo es tener petróleo abajo del piso y pinchar el piso y que salga petróleo. Y el precio del petróleo depende mucho más de la escasez y de la utilidad del petróleo que del trabajo que toma llevarlo a cabo. Pero incluso en los casos en que es cierto, o sea, en los casos en que existe una tendencia a la proporcionalidad entre precio y valor, eso tiene una explicación sistémica que no requiere en absoluto una postulación de la teoría del valor de trabajo, que es una noción económica que se llama principio equimarginal. Esto básicamente lo que dice, o sea, el principio equimarginal es un principio económico que lo que implica es que si un sistema quiere optimizar la ganancia a partir de la inversión de trabajo, va a tender a generar esta proporcionalidad sin por esto que haya una equivalencia entre el valor y el trabajo. Básicamente, si se asume que las horas de trabajo tienen rendimientos decrecientes, o sea que cada hora de trabajo rinde un poco menos que la hora anterior de trabajo que se va insumiendo, que se va invirtiendo en un proceso productivo, que esto es un supuesto que no es disparatado, porque como vimos en las clases anteriores, las empresas tienden a adquirir un tamaño relacionado con el punto óptimo de productividad per cápita, con lo cual las nuevas horas de trabajo ya empiezan a tener rendimientos decrecientes, la productividad per cápita empieza a ser cada vez menor, y análogamente la productividad de cada nueva hora de trabajo empieza a ser menor. La última hora de trabajo destinada a toda actividad genera la misma cantidad de dinero. O sea, el principio equimarginal lo que dice es que si yo quiero optimizar el dinero obtenido por las horas de trabajo y las horas de trabajo tienen rendimientos decrecientes, la última hora de trabajo destinada a cualquier actividad tiene que generar exactamente la misma cantidad de dinero. ¿Por qué es esto? Intuitivamente, se puede pensar por contradicción. Si no fuera el caso, o sea, si no fuera que toda hora de trabajo generara exactamente la misma cantidad de dinero, existiría alguna actividad para la cual la última hora de trabajo generó más plata que otra. Digo, si no son todas iguales, hay una que es mayor que alguna otra. Y si esto fuera el caso, yo habría estado mejor si cambiaba una hora de trabajo de la menos rentable por una hora de la más rentable. O sea, si hubiera hecho esta modificación, estaría mejor. Entonces, salvo que todas las últimas horas de trabajo sean de exactamente el mismo rendimiento, yo no estoy en una situación de optimización del rendimiento que obtengo de las horas de trabajo. Entonces, como resultado de este proceso de optimización, los precios y las horas de trabajo son localmente proporcionales. O sea que en cada situación de un sistema que está optimizando el rendimiento de su trabajo, cada hora de trabajo en cualquier instancia de la producción es proporcional al precio de mercado. Y esto no depende en absoluto de que el trabajo forme parte de la definición de valor. Y también, por último, es que no es predictiva de la actividad humana, ¿no? La noción de explotación, definida a partir de la noción de valor-trabajo, es una noción relativa. La noción de explotación que usa el marxismo depende de cuánto del proceso productivo se queda el dueño de la fábrica y cuánto del proceso productivo se queda el trabajador de la fábrica. Y para el marxismo, si un trabajador gana el doble que otro, pero produce 10 veces más, y esto tiene que ver únicamente con el resultado de la producción, no con el esfuerzo que ponga el trabajador, es un trabajador más explotado. Esto para el marxismo. ¿Y qué pasa? Que las personas en el mundo suelen preferir encontrarse en la segunda situación que la primera. La gente prefiere tener mayor poder adquisitivo, asumiendo que el esfuerzo que le ponen al proceso productivo es equivalente, prefieren tener mayor poder adquisitivo que menor poder adquisitivo, sin importar tanto qué tanto se lleve el dueño de la fábrica. Entonces, esta noción de explotación y hablar en términos de explotación y
predecir el funcionamiento de la sociedad a partir de la noción de explotación es problemático y es menos predictivo que otras teorías subjetivas del valor, que la teoría de la utilidad, ponele, de los liberales. Y este límite predictivo se suple de la noción de alienación. O sea, en lugar de decir, che, nuestra teoría es medio errada porque la gente prefiere ganar más y tiene los incentivos individuales, son más predictivos que los incentivos colectivos, en lugar de hacer una autocrítica respecto a la teoría, dicen, no, bueno, es que la gente está alienada. O sea, no está mal la teoría, sino que está mal la gente, que todavía no entendió que lo importante es la explotación. Bueno, es un problema predictivo también, ¿no? Y por último, la determinación de la superestructura por la estructura, que, dicho rápidamente, lo que tendería a hacernos pensar es que una vez hecha la revolución y con la clase obrera en el poder, las cosas funcionarían solas, porque si los fenómenos políticos y culturales y los sistemas políticos se determinan por qué clase detenta el poder, entonces no hace falta diseñar un sistema político, ni las instituciones de un nuevo sistema político. Entonces, a lo que lleva la teoría marxista, y a lo que llevan estos 3 puntos, es que, para empezar, bueno, tiene los problemas estratégicos que vimos la clase pasada, y que es que esa necesidad de entender el sistema actual de manera simple termina opacando problemas de diseño que ya no necesitamos opacarlos, porque ya necesitamos concebir la situación de manera simple, y de hecho lo que vimos las 2 clases pasadas es un sistema más predictivo, más explicativo de cómo funciona la concentración de poder en el sistema actual, y también más explicativo de cómo funciona la historia del sistema secundario. Pero bueno, la conciencia de clase opaca el problema de alinear los incentivos individuales a los incentivos colectivos. La teoría del valor-trabajo opaca el problema de elegir qué producir, el problema de producir las cosas eficientemente y el problema de organizar la producción. Y la determinación de la estructura de la superestructura por la estructura opaca el problema de diseñar instituciones políticas, ¿no? Entonces, como resultado, la revolución hecha a partir del marxismo olvida la importancia de diseñar el nuevo sistema. Simplemente quiere emancipar el trabajo y tener una consigna como el control obrero. Pero ¿qué pasa? Donde no se pone atención, gana el hábito. Y el sistema económico nuevo, lo queramos o no, se tiene que diseñar. Cuando no se pone atención en la organización del sistema económico alternativo y se pone solo atención en el control obrero de la economía, sin saber cómo van a ser los mecanismos a partir de los cuales la economía se organice bajo control obrero, se reproducen los modos habituales, acostumbrados de organización obrera. ¿Cuál es el modo habitual de la organización de los trabajadores? La organización sindical, que suele ser asamblearia. Y las asambleas, como son muy grandes, no pueden, una asamblea de 10.000 personas, porque son demasiadas para que hable todo el mundo. Entonces lo que se hace ahí es establecer sistemas de delegaciones, dividir esa asamblea de 10.000 personas en asambleas de, no sé, 100, 50 personas, y que cada una de ellas después tenga un delegado a una asamblea entre todos los delegados que representen a todas las... y ese es el resultado. Vimos que bueno, el resultado de esto es la organización de la economía mediante un sistema soviético. Un sistema soviético es tener soviets de base que tienen delegados con una estructura jerárquica donde la voluntad de la clase obrera se expresa a partir de sistemas de delegaciones hasta un comité central. Ahora, ¿qué vimos? Cuando vimos el liderazgo de redes, vimos cómo funciona el usufructo también al interior de los sindicatos, ¿no? Que eso desde la teoría marxista del usufructo y la explotación no se podía ver. Entonces hay relaciones de explotación que, al no tener una teoría general de la explotación, sino una teoría meramente relacionada con la propiedad, no se podían ver formas de usufructo que existen en los sindicatos y que se reproducen justamente en el sistema soviético, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos en el sistema soviético, que es esta estructura como de distintas delegaciones, donde tenés como un sistema sumamente centralizado, que permite el liderazgo de redes, justamente, y por lo tanto permite usufructo. Y tenés una serie de problemas, que es que, digo, el sistema soviético como toma toda la información de las bases
y básicamente la información es como que se va comprimiendo a medida que sube, porque los delegados van expresando lo que quieren las bases hasta que llega al comité central, y todo el proceso de ascenso de la información es de compresión. Y lo que hace, la decisión se termina tomando en el comité central, que es una vez que llega toda la información ya procesada, se dirime qué es lo que termina haciendo la economía y se determina qué es lo que tienen que hacer los soviets y en definitiva qué es lo que tiene que hacer cada individuo. Pero como las actividades se determinan desde arriba, la productividad es poco robusta ante la variabilidad de la actividad individual, porque lo que vimos es que el sistema económico es un sistema altamente no lineal, muy complejo. Entonces, si una partecita de ese sistema altamente integrado no cumple su rol, no es que baja un poquitito el rendimiento del sistema. Si en una cadena de montaje el tipo que tenía que poner los tornillos faltó, no baja un 10% la productividad, se rompe todo porque falta un pedazo fundamental. Entonces, lo que pasa cuando determinás un sistema desde arriba es que necesitas que cada parte cumpla a rajatabla su rol. Pero ¿qué pasa? La gente tiene mucha más variabilidad individual que lo que se considera cuando se asume que todo el mundo va a actuar en pos del bien común. Entonces necesitas algún mecanismo opaco de control que regule esa variabilidad y que haga que todo el mundo cumpla las normas. Y ahí se acude un mecanismo opaco de control. Es poco robusto ante la falta de conciencia de clase, que es lo que acabo de mencionar, y es poco robusto ante la comunicación imperfecta. Digo, ¿qué pasa si los delegados no son perfectos comunicadores? Que ningún ser humano es perfecto comunicador, cualquiera que haya jugado al teléfono descompuesto sabe que a partir de 7, 8 personas ya lo que dijo la primera persona está muy distorsionado en qué es lo que le llegó a la octava persona. Imaginemos lo que pasa cuando cada persona no solamente tiene que reproducir lo que le dijeron, sino integrar lo que le dijeron varias personas. El sistema de delegaciones altera muchísimo la información de las bases y por lo tanto es muy esperable que las delegaciones más altas no expresen en absoluto, por una incapacidad informática, la voluntad de las bases y de los comités claro, de base, los soviets de base. Y el resultado, entonces, es el autoritarismo. Entonces, la lógica de esto es, hay una serie de problemas de modelado en el materialismo dialéctico que al comprender el funcionamiento de la sociedad llevan a que automáticamente la organización económica sea el sistema soviético, y el sistema soviético, por cómo funciona y por sus límites de funcionamiento, lleva a el autoritarismo. Entonces, la respuesta a esto, y un poco lo que vamos a ver es la próxima clase, cómo funciona esto, lo más importante es diseñar el sistema económico alternativo, y el marxismo opaca la importancia de ponernos a diseñar un sistema económico alternativo que comprenda la complejidad de las personas y que esté diseñado asumiendo que no va a haber conciencia de clase en ese sistema alternativo y que no van a estar alineadas los intereses individuales con los intereses colectivos. Cuando nosotros no hacemos eso, cuando nosotros no diseñamos el sistema económico alternativo, vamos a tender a tener autoritarismo una vez más. Y que la solución a este problema tiene que ser sistémica. No puede ser de la voluntad de las personas como lo propone el trotskismo, que es una vertiente del marxismo que dice, sí, queremos socialismo, no queremos que sea autoritario, pero que las respuestas que dan y el diagnóstico que dan del autoritarismo no es sistémico, y la solución que prestan no es sistémica, sino que depende de las intenciones de las personas, y no es robusta tampoco, depende de la conciencia de clase, y eso trae muchos problemas. Lo esperanzador, que es lo que vamos a ver en la clase próxima, es que este problema de diseñar el sistema económico alternativo, que es ineludible, o sea, lo queramos o no, explícita o implícitamente, vamos a tener que diseñar un sistema económico alternativo si lo queremos, porque no va a existir el sistema económico alternativo y por lo tanto, o explícita o implícitamente, va a tener alguna forma. Lo que vamos a ver acá es que con el mero hecho de tener determinada cuál va a ser la forma del sistema económico alternativo, ya triunfamos. Si definimos cómo va a ser la economía nueva,
con solamente definir cómo va a ser, ya la revolución está hecha, prácticamente. Es decir, todo va a ser muy fácil. Y el cambio y la construcción de un sistema económico alternativo no va a requerir esfuerzos monumentales, no va a requerir heroísmos de trincheras, no va a requerir una revolución armada, va a ser mucho más fácil de lo que parecía desde los marcos teóricos anteriores, y va a ser como deslizar con la pendiente del devenir histórico hacia una utopía. Y bueno, una frase para concluir, que es que la diferencia entre lo utópico y lo revolucionario está en la existencia de un buen modelo. Si nosotros tenemos un buen modelo sobre cómo funcionan las cosas, no vamos a cometer eh, errores que son errores producto de los modelos. Así que bueno, con esto termina la crítica del marxismo. Obviamente está abierto el Classroom para discutir sobre los puntos, y hay una larga tradición del marxismo que obviamente no se puede entrar en todos los puntos, y muchas de estas problemáticas fueron respondidas de distintos modos. Pero bueno, un poco la propuesta es que los problemas tienen que ver con el núcleo duro, ¿no? de la teoría marxista, que es pensar en términos de clases. Y lo que vimos en las clases anteriores muestran que podemos tener una teoría buena de cómo funciona el sistema sin apelar al concepto de clase, y de hecho una teoría mejor sin apelar al concepto de clase, eh, y que a partir de esto espero que dé esperanza de que, de que la revolución no va a ser un proceso que tenemos que desear que suceda en el futuro, sino que lo que vamos a ver sobre todo en la próxima clase es que la revolución es algo que podemos empezar a hacer mañana. Eh, y que no va a ser tan difícil llevarla a cabo. Si hacemos bien las cosas, en unos 5 años eh, podríamos salvar al mundo de la concentración de poder absoluta la que tiene este sistema, y, y del desastre ambiental. Bueno, eso es todo.